De nada. Ahí está. Entonces, el otro aspecto del super yo tiene, además de la conciencia moral, que es lo que venimos hablando, y que es la que posibilita discernir o diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, tenemos el otro aspecto que es el ideal del yo, que también está constituido en el super yo, ¿sí? El ideal del yo tiene que ver con todas las aspiraciones y con todo aquello que nos permite proyectarnos y generar caminos para supuestamente lograr lo que sí está bien, ¿sí? Lograr lo que anhelamos y que está bien. Dentro del ideal del yo tendríamos todo lo que aparece por ahí a partir de la adolescencia o la juventud, ¿no? Como posibles caminos a tomar, ¿sí? Proyectos vitales a construir o a armar, ¿sí? Eso tendría que ver con el ideal del yo y también tiene que ver con la crianza, ¿no? Porque, bueno, las elecciones o los caminos que uno pueda llegar a considerar o a querer tomar van a estar también en relación a lo que hemos aprendido y a lo que se nos ha inculcado, ¿sí? Por eso también podemos ver o identificar elecciones tan diversas, ¿no? En cuanto a cómo uno puede pensar en qué se quiere proyectar o a qué quiere abocarse en el futuro cuando, cuando es adolescente o joven y otra persona por ahí no tiene otro tipo de aspiraciones, ¿sí? O pone el acento en otro tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? ¿Hay Sí, preguntas, sí. dudas? No. ¿No? Algo importante que ustedes tienen acá en el libro, chicos, es que la conducta es dinámica, ya que es el resultado de estas tres instancias o componentes del aparato psíquico, ¿sí? Ojo, que yo las explico por separado para que se entiendan, pero que cada vez que nosotros llevamos a cabo determinado desempeño, cada vez que nosotros nos desenvolvemos, aparecen actuando los tres sectores del aparato psíquico y las tres instancias, ¿sí? No nos estamos relacionando, estamos percibiendo, ¿sí? Algo y aparece la conciencia y aparece nuestro yo ahí percibiendo, registrando, pero eso no significa que eso que estemos registrando no puede llegar a llevarnos a evocar o a hacer alguna asociación y puede aparecer ahí algo del orden de lo inconsciente o sí, ojo con eso porque aparecen todo el tiempo los tres sectores del aparato psíquico operando y las tres instancias, ¿sí? No podemos pensar que cuando nos desenvolvemos e interactuamos con el medio, si lo hacemos en forma consciente y está ahí operando nuestro yo, el resto de las instancias quedan anuladas, ¿sí? Sigue el aparato psíquico funcionando en forma integral, ¿sí? Son simultáneas. Claro, simultáneamente, sí, Gris, sí. Okay. Por eso, esto quiero que lo entiendan. La manera didáctica yo fui explicando sector por sector y las características de cada uno de estos y las instancias, ¿sí? Correspondientes Es que a se cada uno estudia de estos. todo, Pero están actuando y operando en forma todo, conjunta cada vez que nos desenvolvemos. claro. No hay una separación. No hay una fragmentación, no hay una separación. Por eso decíamos que por ahí hasta en los sueños aparecen muchas veces restos diurnos, ¿sí? Y cuestiones que percibimos o que experimentamos durante el día, ¿sí? Aparecen en el contenido onírico, ¿sí? Porque de alguna manera eso que registramos desde la instancia yoica, de la percepción y de la conciencia, quedó alojado o por alguna cuestión llegó, ¿sí? a el orden de lo inconsciente, ¿sí? Entonces no hay una separación o una escisión, ¿sí?
Ojo, siempre estamos hablando en el caso de la salud mental, ¿sí? En el caso de la salud mental. En el caso de, como lo hablábamos también con las áreas de la conducta de Blecher, ¿sí? En el caso de la patología o los desórdenes mentales severos, la persona puede llegar a experimentar cosas que en realidad provienen del ello, ¿sí? Puede llegar a experimentar cosas que tienen que ver con su mundo interno y las experimenta como cuestiones de lo externo, ¿sí? Porque ahí tenemos un descalabro respecto a lo que es la organización del aparato psíquico. Hablando ahora Claro. de la salud mental, ¿sí? O de alguien, entre comillas, con una organización mental y emocional equilibrada, ¿sí? Que se encuentra equilibrada. Bueno, me estoy entendiendo entonces. ¿Cómo? Estoy llegando a entenderme entonces, con toda la locura que tengo. Está en mi ello. Bueno, no sé, ¿quién habló? ¿Tomasa? Sí. Tommy, otra no puede decir eso. Es Tommy la que habla así. Bueno. Un recreito, profe. Tommy tiene un quilombo entre el yo, el ello, Sí. el yo. Una mezcla. Anoche cuando veía los temas que nos tocaban ver hoy, estaba pensando en una publicidad, si la encuentro se las voy a mandar, que me mandó hace un tiempo una colega, que está buenísima porque es en chiste justamente de las instancias del aparato psíquico. Llegan, en la publicidad llegan, no sé si la madre o los padres de un adolescente al consultorio del analista, y el adolescente entra, y cuando sale del consultorio, no me acuerdo si estaban ambos padres o la madre, bueno, llegan, cuando sale del consultorio del adolescente después de haber finalizado su sesión, se acercan rápidamente al analista como para querer preguntarle, bueno, ¿qué pasó con el pibe? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué sé yo? ¿Qué pudo determinar el analista? Y el analista empieza a hablar así, pero como si fuese un auto el chico, el pibe, porque era propaganda de un coche, si no recuerdo mal, empieza a decir, bueno, necesitaría unos reajustes en el super yo y tendríamos que, ¿no? Todo como si fuese un mecánico, pero bueno, va nombrando las diferentes instancias, y bueno, está muy buena, como en chiste, de todos los ajustes o las cuestiones que necesitaría el pibe a partir del diagnóstico de la evaluación que realizó. Si la llego a conseguir, se las voy a mandar porque está buena. Es cómica, está buena. Bueno, entonces hasta ahí con las instancias. Vamos ahora con los mecanismos de defensa. El único mecanismo de defensa que habíamos visto era la represión, que se acuerdan que decíamos que era un mecanismo de defensa inconsciente, porque nosotros no lo podemos manejar a libre albedrío, a nuestro antojo, y que se desencadena o se activa ante determinados sucesos, no solamente, como decíamos, estructurando el psiquismo y ante sucesos que tienen que ver con cuestiones del orden de lo sexual, de carácter sexual en cuanto a la sexualidad infantil, sino que, bueno, ante sucesos traumáticos también aparece, ¿sí? O ante determinadas experiencias de impacto emocional, aparece muchas veces la represión. Por eso hay personas que tuvieron algún tipo de accidente o sufrieron alguna experiencia traumática y no la recuerdan, ¿sí? No la recuerdan porque queda sepultada bajo la represión, ¿sí? Y alojada en lo inconsciente. Ahora, otras de las instancias, de los mecanismos de defensa que funcionan son la negación, ¿sí? La negación es otro de los mecanismos de defensa que funciona y que se activa
para procurar al yo desentenderse o o procurar alivio ante situaciones dolorosas, ¿sí? Por eso por ahí tienen a alguien que por ahí sufrió alguna situación dolorosa y dice, no, pero si a mí no me pasa nada, ¿sí? Se acaba de separar o de divorciar o no sé qué, y dice, no, pero si estoy bien, ¿para qué? Si yo, la verdad es que, que me traía o me generaba más conflictos que beneficios, ¿sí? Y así con diferentes pérdidas o situaciones que por ahí pueden significar algún tipo de dolor, la persona implementa, ¿sí?, la negación, ¿sí? Analía, un ejemplo de negación también podría ser un alcohólico que niega su adicción. Sí, Gustavo, sí. En el tema de las adicciones, la negación es muy habitual, ¿sí? Es muy habitual que la persona no registre la necesidad de ayuda que tiene o la gravedad que va adquiriendo el cuadro, ¿sí? Es un mecanismo muy habitual el de la negación, sí. Sí, y bueno, eso dificulta mucho los cuadros de adicción porque, bueno, es muy difícil poder ayudar a una persona que no cree que tiene un problema, ¿sí? Es muy, muy difícil, digamos, poder... lo primero que hay que hacer es justamente trabajar esto, el registro de la enfermedad, ¿sí? La negación en esos cuadros aparece, sí, aparece fuertemente, sí, sí. Otro de los mecanismos que tenemos, mecanismos inconscientes de defensa, es la proyección. La proyección tiene que ver con no hacerse cargo, para explicarlo así simplemente, ¿no? La proyección es cuando yo, por ejemplo, estoy enojado con alguien y en lugar de admitirlo y decir, che, mirá, me enojé con vos por tal y tal cosa, decirle, a vos te pasa algo, vos me estás mirando mal. ¿Qué te pasa? Bueno, a veces suele ser muy frecuente en las parejas, ¿no? Que alguien está enojado o está disgustado con su pareja por alguna cuestión y en vez de decirle o plantearle abiertamente, bueno, tal cosa me ofendió o tal situación me dolió, bueno, empezar a decirle al otro, ¿sí? ¿Te pasa algo? ¿Me estás mirando mal? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿No? Proyectar en el otro lo que a uno le sucede internamente, depositarlo en el otro, ¿sí? Eso es la proyección. Sería como que yo anoté, se desliga de la responsabilidad de algo y se lo atribuye a otra persona. Exactamente. Cuando yo cuando yo le achaco al otro algo que tiene que ver en realidad con Yo misma. con uno mismo. Claro, yo puse como ejemplo, se proyecta la inseguridad en el otro cuando en realidad la inseguridad la tiene uno mismo. Sí, a veces sí. A veces puede ser la inseguridad, puede ser lo que les decía recién, un enojo, cualquier cuestión que uno deposite, ¿sí? O Y proyecte. los ¿Cómo? padres que no se hacen responsables por los hijos, ¿qué significa eso? ¿Cómo sería en esa área? Porque no se hace cargo, no quiere pagar, no nada, o no quiere criar, no. Y desaparece. Sí, ahí no tenemos un mecanismo de defensa operando, ahí tenemos a una persona que no se hace cargo, pero porque no responde, digamos, ahí desde lo que vimos en ética, ¿no? No se responsabiliza respecto de sus actos, ¿sí? Ahí no tendríamos un mecanismo de defensa inconsciente, Tomasa, operando, ¿sí? No. Es consciente. A Rompele lo la mejor, cabeza, Tommy, si no te garpa la cuota del pibe. no, a lo mejor, Tomasa, después sí la persona usa artilugios para justificarse, ¿sí? Diciendo, no, lo que pasa es que no tengo trabajo, ¿sí? O lo que pasa es que no puedo, no me alcanza, no sé qué cosas puede, pero en realidad ahí no tendríamos un mecanismo de defensa
operando. Tendríamos a alguien que no se responsabiliza de lo que tiene que hacer, o de su rol, o de su función, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? No, pensé que alguien me había preguntado algo. Otro de los mecanismos de defensa inconscientes que operan cuando el yo se siente afectado por alguna situación puede ser la regresión, lo que les decía antes con respecto a las etapas de la evolución psicosexual, ¿sí? La regresión a etapas ya superadas, ¿sí? La involución, muchas veces se ven los chicos, como les decía, ¿sí? Por ahí ante la llegada de un hermanito, un chico ya había dejado los pañales y hace un retroceso, y por celos, por miedo a ser desplazado o a perder el afecto de los padres, vuelve a hacerse pis en la cama, por ejemplo, y vuelve a necesitar de los pañales. Esto es una regresión, pero también se puede dar en otras situaciones, ¿sí? En lo infantil es más fácil de identificar, ¿sí? Pero puede haber regresiones también en... Analía, yo tomé como ejemplo la regresión que estuve leyendo, una persona adulta que no quiere afrontar el divorcio y se comporta como un adolescente, en sus salidas, en no afrontar la realidad. ¿Puede ser eso una regresión? Sí, por eso les decía, Gustavo, que por ahí la forma más sencilla de entenderlo, de entender la regresión, y que se puede por ahí ver por ahí sin llegar a la instancia de lo muy complicado, digamos, por ahí si el chico, se le habla al chico, el chico lo resuelve, ya está. Es muy habitual verlo en los niños, por eso lo daba como ejemplo, pero sucede en cualquier etapa de la vida. Sí, puede haber esas personas que se separan de grandes, un adulto que se comporte como un adolescente. Sí, totalmente, y estemos en presencia de una regresión, ¿sí? Y Analía, ¿la regresión tiene que ver con la represión o la represión es otro mecanismo de defensa? No, la represión es otro mecanismo de defensa. La represión es otro. La regresión es diferente. La represión es esto que decíamos, ¿no? Algo queda reprimido, ¿sí? Algo del orden de lo traumático, o algo del orden de que superó determinado umbral por ahí para lo que es la tramitación o la elaboración del psiquismo. Y bueno, la persona entonces no pudo llegar a tramitar o elaborar esto, y aparece esta instancia inconsciente de la represión, alojando o dejando, digamos, en el sector de lo inconsciente el contenido de esta experiencia, ¿sí? Traumática pero la regresión es otro, es justamente, ¿sí? De comportarse o conducirse con características que tienen que ver con una etapa evolutiva ya superada, ya pasada, ¿sí? Adoptando nuevamente características de esta etapa ya pasada. En personas por ahí, estaba pensando, vos lo decías, Gustavo, con personas que se han divorciado, separado y adoptan esta cuestión adolescente. También lo pensaba en personas hospitalizadas, ¿sí? Hospitalizadas con con estadías prolongadas en el hospital. Por ahí cuando salen les cuesta volver a ganar autonomía, ¿sí? ¿Sí? Esto también puede ocurrir. Entonces se hace como una regresión por esa cuestión de dependencia que se adquiere en determinados cuadros de gravedad, bueno, y después se tiene que llevar a cabo toda una reinserción y un volver a comenzar, ¿sí? También puede en esos casos identificarse, ¿sí? ¿Preguntas con esto, chicos? ¿No? ¿No? Por ejemplo, Analía. Sí, Adriana.
Por ejemplo, como lo que decía Gustavo, ¿no? Que te separás y volvés a la adolescencia, o sea, hacer cosas de adolescentes. Puede ser porque haya sido una etapa que no la realizaste, o sea, te casaste joven y, no sé, se te pasó muy rápido. Puede ser que se vuelva por eso, porque hay etapas que hay que pasarlas sí o sí, o puede uno estar sin esa etapa cumplida y no regresar nunca, digamos, aceptarlo. En realidad puede pasar lo que vos decís, hay que ver el caso, Adriana, de cada uno, ¿sí? La historia personal o la historia de vida de cada uno, ¿sí? Puede ocurrir, hay veces que la persona hace regresión porque muy tempranamente por ahí empezó a asumir responsabilidades que no estaban acordes a su edad, ¿sí? O a tener una inserción laboral con mucha exigencia y, ¿sí? Y entonces, bueno, en determinado momento hace como un clic y siente que, bueno, que no vivió un montón de cuestiones o que no se permitió transitar determinadas situaciones y bueno, pero depende, Adriana, depende de la historia de vida y de lo que esa persona haya podido hacer. Es cierto que hay personas que por las obligaciones o por su propia historia tienen que renunciar a un montón de cosas que hacen por ahí del disfrute o de la cuestión más libertina, digamos, de determinada etapa de adolescencia o de juventud, ¿sí? Pero bueno, también hay que ver en qué familia se transita esa etapa, o sea, por eso habría que ver, Adriana, el caso, puede pasar, puede pasar. Todo. Claro, sí, habría que verlo en conjunto, sí. Otros de los mecanismos de defensa, que no sé si lo tienen acá, pero que se los quiero decir, es la sublimación. Hay más, acá no están todos, ¿sí? Acá no están todos los mecanismos de defensa. Tienen algunos en el libro. Y otro es la sublimación, que la sublimación tiene que ver con lo que se los voy a explicar porque ya se los nombré antes y creo que les conté también de qué se trataba, con el tema de la latencia. Tiene que ver con sublimar, es cuando uno utiliza la libido, la energía de índole sexual, para un fin no sexual, ¿sí? Entonces, una persona que estudia mucho, por ejemplo, lo hace con la energía libidinal, ¿sí? Pone o invierte mucha energía libidinal en el estudio. Entonces se dice sublima estudiando. Una persona que entrena mucho, un deportista de alta exigencia, también sublima, porque la energía que utiliza para entrenar y para responder a esa demanda energética del entrenamiento de alta exigencia es la misma energía que utilizamos para el resto de las actividades, es energía libidinal, pero en este caso inhibida en sus fines, ¿sí? Sublima, inhibida en sus fines, o sea que se invierte o se utiliza esta energía sin un fin sexual, ¿sí? Sin un fin sexual, se canaliza o se vehiculiza con una actividad que no tiene como fin lo sexual, ¿sí? En el deporte, el estudio, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. ¿Sí? A veces se le dice a alguien muy apasionado por su trabajo, ¿sí? Vos sublimás con tu trabajo y esas personas que son, nada, están todo el día con el tema del laboral, bueno, canalizan o subliman por ahí, ¿sí? Eso es la sublimación. Otro mecanismo de defensa, ¿sí? Me está diciendo que se está por cortar. Me está diciendo que de nuevo... ¿A la sublimación y fanatismo es lo mismo? ¿Cómo, Gladys? Sublimación y fanatismo, porque hay personas que también son fanáticas, le decimos, a lo que hacemos, a lo que se hace, a lo que más le gusta hacer.
No. La sublimación lo que tiene que ver es con lo que les decía recién, con utilizar la libido, que es la energía con la cual nosotros nos conducimos, la energía con la cual llevamos a cabo las actividades, que es energía sexual, como vimos la pulsión, Sí. se mueve con este monto de energía que es libidinal, que es de la libido. Utilizar, invertir esta energía para una actividad que no tiene como fin lo sexual, ¿sí? Por eso sublimar. Usamos esa energía sexual, pero para una actividad que no tiene o no persigue un fin sexual, ¿sí? Eso es sublimar. No, no sé cómo, Gladys, ¿cómo lo pensaste en relación al fanatismo? Por ejemplo, el que estudia mucho es muy fanático en el estudio, o la que va mucho a la iglesia es muy fanática, o el que va mucho, el que le gusta mucho el fútbol, es fanático al fútbol. Claro, el tema del fanatismo por ahí está en que si pone demasiado, hay un exceso de energía puesto en eso que hace, lo religioso o el deporte, seguramente va a tener que recortar energía de otros campos, ¿sí? Porque es la misma energía la que utilizamos para todo, ¿sí? Entonces, si esa persona destina demasiada energía y se compromete demasiado con lo deportivo o con Demasiado tiempo de su vida, o demasiado tiempo. va a tener menos chance de invertir esa energía en otro, por eso sublima, ¿sí? En cuestiones de lo sexual, ¿sí? En cuestiones de otro tipo, ¿sí? Claro. O sea, sería, y lo contrario, ¿qué sería? ¿El desgano? O sea, todo se necesita un tratamiento, tanto el que sublima como el que tiene ese desgano apático en lo que hace. No todo necesita un tratamiento y la sublimación es buena, o sea, es buena siempre que no nos pasemos usando la sublimación para evitar, digamos, otro tipo de posibilidades, ¿sí? Pero la sublimación es algo muy bueno, o sea, es algo bueno, no es. El tema es no hacer eso escapando sí, a veces ahí por ahí podemos encontrar algo de relación con lo que decía Gladys, ¿sí? Si yo lo tomo como me aferro a algo fanáticamente, estoy impidiendo desempeñarme o desarrollarme en otros aspectos, ¿sí? Claro. Lo de... Analía, ¿y cómo se toma la frase a veces cuando dicen los chicos, estás limado o así? ¿Tiene relación con esto? ¿Cómo, Gustavo? A veces los adolescentes así, entre ellos, dicen, estás limado o así, cuando está muy compenetrado en algo o pasado de rosca y eso. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Estás limado? No sé bien No sé, chica, cómo lo así, ¿no significan utilizan a los veces chicos, esos Gustavo? términos? No, ¿Estás limado así? ¿No lo han escuchado ustedes a veces hablar así? limado Sí, como quemado, me parece. No sé es cómo un dialecto de los jóvenes. Sí, es un dialecto Claro, así, cuando estás estás limado, muy quemado, pasado de haciendo rosca, qué algo sé yo. y estás muy Pero, encima de algo, de una acción, de lo que estás haciendo, te dicen qué limado que estás, o sea, como que estás muy muy compenetrado en lo que haces y estás muy eufórico en esa acción que estás haciendo. Qué muy lindo que compenetrado, decís vos, Silvia, como muy Y sí, bueno, si está demasiado, invirtiendo demasiada energía en algo, ¿sí? Sí, podríamos pensar que está sublimando, podríamos pensar eso. Ahora Mónica me preguntaba por el desgano, no sé cómo pensaste lo del desgano, Mónica, porque Lo no... sublima por el desgano. ¿Se puede sublimar también? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Que si se no, puede lo sublimar por el contrario. desgano, por lo contrario. O sea, hacer Claro. excesivamente nada. Claro, yo pensé en esto, que si el exceso de trabajo, lo tomé como algo más bien como un escape, dedicarme a trabajar, para escaparme de ciertos
hacer una negación de otras cosas. Entonces dije, lo contrario sería el desgano, el no me levanto, el no hago nada. No, pero está perfecto lo que vos pensaste, Mónica, porque por eso les decía, la sublimación, entre comillas, podemos decir que es buena cuando nos permite desplegar vetas creativas, apasionarnos. Ahora, cuando ya se va de mambo, digamos, cuando se transforma en algo de esto del orden de lo que Gladys decía del fanatismo, y que entonces nos empieza a impedir abrir otros caminos o generar otras posibilidades, bueno, ya es un escape. Si es un escape, si cumple la función de escaparme de la realidad o de no enfrentar otros aspectos de mi realidad, ahí estamos complicados. Ahora, el desgano, la falta de libido, la falta de deseo tiene que ver con otra cosa, no con la sublimación, ¿sí? La falta de deseo tiene que ver con, hay que ver, bueno, a veces con depresión, a veces no, depende de cómo sea esa ausencia de deseo o esa ausencia de energía vital para llevar adelante mis actividades, ¿sí? Depende. Perfecto, Analía, esto de o sea, son mecanismos de defensa. Se supone que la mente nos lleva a todas estas herramientas, podemos decir, para causarnos a nosotros una defensa ante una situación. Exacto, Marcela, por eso se llaman, sí, Marcela, por eso se llaman mecanismos de defensa, ¿sí? Nosotros a veces, escuchando casos en la clínica muy serios, ¿sí? Muy serios en cuanto a historias muy complicadas, por ejemplo, a veces con los colegas decimos, uno hace supervisión de casos, ¿sí? Supervisión de casos en la clínica es cuando uno se reúne con otros colegas y es absolutamente necesario ese espacio para poder trabajar correctamente, se reúne con otros colegas a estudiar respecto de los casos, ¿sí? A poder articular los casos con la teoría y a poder identificar las cuestiones centrales de un caso para poder portar o brindar herramientas al paciente para la resolución de los conflictos o de las dificultades que presenta. Entonces, cuando nos reunimos, muchas veces, al ver casos muy serios, uno dice, bueno, pero esta persona, ¿cómo? O sea, a veces a uno le sorprende que la persona cuenta o relata las historias más duras en algunos momentos como si le hubiesen acontecido a otro. Pasado a otro. Como si le hubiesen pasado a otros, totalmente inmunizados, ¿no? Y uno las escucha y no puede creer, y después uno, claro, va a los textos y trata de articular o de estudiar desde lo conceptual, y es la única manera en la que esa persona puede estar en pie, tomándolo de esa forma, y por esos mecanismos de defensa que operan, puede llegar a tomar esa distancia o o relatar las cosas como si realmente las hubiese experimentado otros, porque si no, de otro modo, esa persona no estaría en pie, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que los mecanismos de defensa tienen una función, sí. ¿Sí? Me está diciendo que nos quedan ya poquitos minutos. Bueno, se corta cualquier cosa y volvemos a entrar. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a esto, chicos? ¿No? ¿No? Sí, que ya estamos limados, Analía. Ya sí, es mucho, es mucho. Vamos a ahora después Vamos a tomar unos mates, Analía, hacer un recreo. Analía, mecanismo de defensa de